pero muy buenos días. Que el Dios del amor y de la paz estén contigo en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Hoy, donde siempre a María, la Virgen, la tenemos como ejemplo de vida. Alguien me escribió ayer y me decía: Padre, si Dios es amor, ¿por qué hay tantas religiones? Y hoy, tanto esa pregunta que nace en muchos hogares, cuando la familia se quebranta por una idea religiosa, cuando la familia deja de ser familia por una religión, y que ha llevado a muchos problemas, unos de forma más pacífica, otros de forma más violenta, queriéndole imponer al otro ser querido su forma de pensar o sus ideas religiosas. El pueblo hebreo, el pueblo judío, también hubieron disputas religiosas, diferencias religiosas. Recuerda que en el pueblo judío existían los samaritanos, existían los sacerdotes, los levitas, aquellos monjes del Qumran, según cuenta la historia, o los esenios mejor, también eran en disputas religiosas. Cada uno pensaba de Dios o interpretaba esa tradición oral de formas muy distintas. Vamos a encontrar que en el Evangelio Jesús se le aparece a una samaritana, y esa samaritana, en el diálogo que aparece en uno de los evangelios, cuenta que la samaritana dice: los judíos o los fariseos dicen que tenemos que ir a orar, o los israelitas tenemos que ir a orar allá en el templo de Jerusalén. A nosotros los samaritanos nos enseñaron que se va a adorar a Dios aquí en la montaña, allá en la montaña, en el monte. Mire que era una diferencia. Y en el Evangelio también aparece lo de aquel hombre herido. Y el único que lo ayudó fue el samaritano. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, uno de los problemas de la fe o de la religión es la imposición de voluntades. Dios nos invita a ser libres. Dios nos invita a ser personas. Dios nos invita a amar a todos por igual. No importa de qué idea o qué concepto tengas de Él. No. Y por eso el Evangelio no es verdades de fe o verdades religiosas a mi conveniencia. No. Dios nos quiere sacar de esas ideas y de esos conceptos para decirnos: hay algo más que una religión. Hay algo más que tu concepto de fe. Y es la realidad humana. Quien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y el aborrecer no es... La gente puede decir: Padre, yo amo a Dios. Sí, tú lo amas. Pero yo cambié de fe y yo me creo mejor, me siento mejor en esta religión que cuando yo era de tal. Bien, está bien, es respetable. Nadie te está diciendo que no. Pero eso te da derecho de violentar a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu tío, a tu tía, porque piensa distinto a ti. Es que le quiero enseñar la verdad. ¿Y qué verdad estás hablando? ¿Tú crees que la verdad se enseña con palabras? Padre, mi vida cambió. ¿Y quién dice que de pronto no? Pero la forma en que lo haces no te da derecho, o no quiere decir
que tú tengas que imponerle a los demás lo que tú piensas ahora. En las cartas paulinas y en las cartas de Santiago y de Juan también aparecen esas ideas de esos conceptos religiosos que Juan va a llamar ideas falsas y conceptos falsos de Dios. En el cristianismo, el Dios de Jesús es vinculante. Él no desafía, Él vincula, Él construye. Algo que canta Arjona en su canción "Hay más religiones que niños felices" es muy cierto. Porque el Evangelio no puede convertirse en una idea aforada de emociones, sino que debe ser algo concreto. Por eso, cuando alguien quiere leer la palabra de Dios, a mí me da risa que algunos la quieren les fascina interpretar algo literal y a otros les fascina interpretar como ellos entienden. Y la palabra de Dios no se puede entender bajo mi concepto, bajo lo que yo crea, o interpreto unos textos o otros no, o unos los tomo literales y otros no. A mí eso me da risa. O sea, sí interpretamos como queremos, pero a nuestro acomodo. Y la Biblia hay que entenderla bajo un contexto en que se escribió, una experiencia de un pueblo, una forma de pensar distinta a la nuestra. Ayer yo les hablaba de eso. Comprender la realidad de un pueblo y cómo ese pueblo se va dejando guiar por Dios es hermosísimo. La forma en que escribieron, los detalles, la simbología que manejan, todos esos elementos que para algunos parecerán irrelevantes, para ellos son importantísimos. ¿Por qué? Porque así fue que ellos fueron descubriendo a un Dios y descubrieron que Dios caminaba con ellos. Es como tú y yo, en nuestras formas de pensar. Cada uno va entendiendo, va descubriendo a Dios en la medida de que se deja amar por Él. Y eso es lo que hace diferencia entre un concepto religioso y una vida con Dios. Tú puedes ser de la religión que quieras, pero cuando amas a Dios, lo descubres en los hechos cotidianos de los demás. Lo entiendes y lo haces parte de tu vida cuando descubres en el otro ese amor y ese acontecimiento de Dios. Te deseo un hermoso día y que sea María, ella, ejemplo de verdadero evangelio. Ella, que sí aceptó la palabra de Dios y la puso en práctica, nos ayude a comprender el valor de la vida y del evangelio. Bajo tu amparo me acojo, Madre de Dios. No desprecies mi oración que te dirijo en mi necesidad. Antes bien, líbrame de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Lucha y sé feliz.